¿Vale? Sí. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con bastante puntualidad esta sesión y si cerráis la puerta, por favor, pues puede entrar y salir quien quiera. Como sabéis, la sesión se desarrollará desde este momento hasta las 5 de la tarde. Es aproximadamente 1 hora y media, durante la cual la protagonista obviamente es Milagros Pérez Oliva. Durante un cierto tiempo pues yo propiciaré una conversación o una entrevista, pero ya os podéis hacer la idea de que Milagros ha entrevistado a gente muy fuerte en todos los sentidos a lo largo de sus 30 años de carrera profesional, y yo es la primera vez que entrevisto a alguien en mi vida, y encima en público, ¿no? O sea que pase lo que sea. Voy a contar con vuestra colaboración para que en cualquier momento pues también pueda haber una pregunta, y pasados unos minutos de calentamiento, etcétera, o quizá cuando lo indique, pues tranquilamente levantáis la mano, y si pueden ser preguntas de estas que podrían ir en negrita breve en El País semanal, para que luego el protagonista sea el entrevistado, ¿de acuerdo? Como reglas del juego no se me ocurre nada más, es la primera vez que estoy en esto, y como dicen en Facebook, yo también estoy improvisando, ¿no? Bien, muchas gracias, por tanto, por vuestra asistencia, por vuestra posible participación. Este debate, en primer lugar, no es un capricho, no es algo extemporáneo, tiene mucho que ver con los objetivos del Congreso y con la misión que como profesión y sociedad científica tenemos, y espero que también con la actividad cotidiana que todos tenemos. Y creo y espero que a lo largo de esta hora y media estableceréis conexiones con lo que es vuestra actividad diaria, vuestras preocupaciones, vuestras cuitas y afanes. ¿Se me oye bien en todas partes? Debo decir que he decidido no mirar lo que digáis por Twitter, y también hemos decidido no proyectar en Twitter lo que diga Javier Solana aquí en pantalla, que me han dicho que eres un tuitero total, impenitente. Ya casi mejor no verlo, pero en fin, en la sesión de la mañana ha habido bastante actividad en Twitter y por lo tanto estad libres de hacer lo que queráis en este sentido. Agradezco también no solo vuestra presencia, sino el hecho de que los organizadores, tanto las personas de la escuela, como Isabel, o las sociedades científicas Ildefonso, hayan organizado esta sesión, y por supuesto, por encima de todo, a Mila, que se ha prestado a esto, y que ayer por la noche me pareció que hasta está un poco nerviosa, pero creo que era culpa de lo que yo pudiese decir. Bien, unas palabras de presentación de ella muy rápidas, unas palabras sobre el framing, y entramos en materia en lo que todos podéis ver que son los objetivos el tema central que podéis leer sobre la crisis de los medios de comunicación y la interacción social de la epidemiología y la salud pública. Milagros nació en Benasque y creo que hasta los 7 años no habló castellano, tampoco habló catalán, tampoco habló esta ley que se inventaron recientemente en Aragón, habló lo que se hablaba por aquellos valles. Y al día de hoy no creo que muchos de la sala la pudiésemos seguir triscando por las peñas del Pirineo aragonés, varios días de travesía en condiciones francamente duras. Pienso que esto tiene que ver también con muchas de las travesías que a lo largo de 30 años de actividad profesional has tenido en el periodismo. Como las presentaciones de la biografía siempre se alargan, yo quiero decir que un titular, quiero que penséis en un instante cuántos años tiene, si es muy reciente o no, el siguiente titular que Milagros firmó en su día: Africanos, indocumentados y con problemas de salud. Hay dos opciones, 3 días o 30 años. Es fácil,
es de hace 30 años. Milagros Pérez Oliva, hace 30 años que escribe en El País. Si a través de Google la buscáis, iréis a parar a sus artículos. Cuando llevéis un rato bajando la primera pantalla de artículos, entonces mirad cuántas os quedan y os quedarán 42. Ahora, en cualquier momento, podéis estar accediendo a unos 1.600 artículos publicados por ella, que deben ser una fracción, me imagino, de los muchos que has escrito, porque no están los del País semanal, y de los muchos que has incentivado. El tiempo pasa demasiado lento. Ya sé que el tiempo pasa. ¿Por qué es tan actual un titular de hace 30 años? Bueno, a veces tenemos la impresión de que el tiempo pasa lento, pero este titular no es porque la realidad de la población inmigrante no haya cambiado en estos 30 años, es porque hemos hecho un viaje de ida y vuelta, y ahora estamos en el viaje de vuelta. Entre medio, estos inmigrantes tuvieron, gracias a muchos artículos que salieron publicados en El País, algunos de las asociaciones de salud pública denunciando las condiciones en que estaban llegando los inmigrantes, y llegaron a tener tarjeta sanitaria, y por lo tanto eran ciudadanos, independientemente de su situación legal o administrativa, eran ciudadanos como tú y como yo, y si tenían un cáncer, pues les atendían exactamente igual. Lo que ocurre es que ahora estamos en el camino de vuelta, en una involución que nos hace pensar que las cosas no cambian, pero de la misma manera que cambiaron para bien entre los años 80 y los años 90 o 95, pues también nos hemos de dar cuenta que la idea esta de que el progreso es una línea siempre ascendente y acelerada hacia un mundo mejor, pues no siempre se escribe con esa aceleración permanente, sino que a veces se puede retroceder, y ahora estamos en un punto en el que, desde mi punto de vista, tenemos un serio riesgo de retroceder y de retroceder de una forma que sea luego muy difícil volver a avanzar. Quiero notar dos características que creo que ya han quedado evidentes en esta respuesta de Milagros. Una es el hallar expresiones que son sintéticas, muy gráficas, y a la vez sin grandes pretensiones literarias, por ejemplo lo del viaje de ida y vuelta, que parece muy coloquial, pero es muy gráfico. Y la otra cuestión se refería también a una cierta capacidad de pedagogía filosófica en tus referencias al tiempo. Tú eres una persona que lee filosofía a veces y que lees bastante ensayo. ¿Es así? ¿Y qué? Intento. ¿Y eso no es incompatible con el frenesí del periodismo? A veces sí. Yo creo que uno de los problemas que tiene el lenguaje periodístico es saberse distanciar y encontrar la manera de reflejar la realidad. Una de las cuestiones que ha salido recientemente respecto del periodismo, el periodismo vive una crisis, ahora hablaremos del tema de la crisis, pero fijaros que había un paralelismo cuando la sociedad les decía a los políticos: no nos representáis, al mismo tiempo les decía a los medios de comunicación: no representáis bien la realidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues fundamentalmente quiere decir que los medios de comunicación en la sociedad interconectada, hiperconectada, instantánea en la que vivimos, tienen un papel que muchas veces, que ha cambiado, yo diría, en los últimos años. Y el principal cambio que se ha producido es que ahora las batallas políticas no se dan en torno al momento en que se deciden las cosas. Y por lo tanto, ya no importa el titular que ponga la ABC o El País el día antes de que en el Congreso se discuta la ley de pensiones, sino que lo que importa es 20 años atrás, cuál es el marco conceptual en el que inscribimos, por ejemplo, el debate social sobre el envejecimiento de la población. Si en el momento que definimos el problema, en los medios de comunicación se impone un discurso determinado y es un discurso que no tiene en cuenta todos los factores de aquella realidad, la batalla ideológica viene ya muy determinada, porque yo siempre pongo el ejemplo, esta mañana ha salido en la sesión de la mañana. ¿Cómo es posible, me pregunto, que lo que es la conquista más importante de la humanidad, pero la más importante sin ninguna duda, que vengan los de astrofísica a decirnos que han ido a Marte y les diremos que no, que la noticia más importante para la humanidad es que en un siglo, al menos en los países adelantados, se ha doblado la esperanza de vida, y en los menos adelantados se ha ganado un 25 o un 30% de esperanza de vida? Eso es una conquista increíble. Tenemos dos maneras de enfocarla.
Una es decir, ¡jo, qué problema tenemos! No vamos a poder pagar las pensiones y no vamos a poder pagar la asistencia. Otra manera de enfocarla, distinta y mucho más global e integral, sería decir, puesto que hemos ganado 30 años de expectativa de vida en buenas condiciones, sobre todo mentales, tampoco importa tanto las físicas de la sociedad del conocimiento, ¿verdad? Pues, puesto que hemos ganado estos 30 años de vida, ¿qué tiene que hacer la sociedad para generar y aprovechar la riqueza que esa ganancia nos puede permitir? Y a lo mejor llegaríamos a la conclusión que lo que hay que hacer es repartir las cosas de una manera distinta, o enfocar las políticas públicas concretas en un punto determinado. Bien, los medios de comunicación ahora, muchas veces la batalla de los medios se da por el titular del día que se discute en el Congreso. Y desde mi punto de vista, la gran batalla de los medios es por definir el marco conceptual que determinará después las soluciones. El que consigue, la ideología que consigue, o los grupos de interés que consiguen, o los colectivos que consiguen introducir que el envejecimiento de la población es un problema de sostenibilidad irresoluble con los actuales parámetros, está anulando el debate, porque dice, ya no podemos discutir de fiscalidad, ya no podemos discutir de otros temas. Esa batalla, 20 años después, la tenemos perdida, porque la única salida que se nos antoja, y la población la ha interiorizado, de ahí la impotencia que tiene en estos momentos el discurso público, que cree que la población no es sensible a las rectificaciones de estos discursos, es porque la cuestión es que una vez que un frame, un marco conceptual, se instaura en el cuerpo social, es mucho más difícil cambiarlo que introducir uno nuevo. Y ahí tenemos un problema. Vamos a ir tocando el tema temporal y de la influencia política, porque esta es una cuestión clave en la sociedad y en salud pública, ¿no? No siempre nos acordamos de que el poder, de los poderes, y no siempre tenemos una cartografía, un mapa, unos buenos gráficos animados de dónde están las influencias del poder. Cuando hablábamos de los africanos, estábamos pensando que es un viaje de ida y vuelta. Probablemente tú pensaste, yo hice lo que pude. El otro día Raimón en la radio decía cuál sería tu epitafio, y el suyo dijo, hizo lo que pudo, va a hacer el que va a poder. Supongo que también esto diría Bill Gates, o Ban Ki-moon, o desde luego el presidente Obama, ¿no? Hice lo que pude, con ocho añitos que me dieron, ¿de acuerdo? Yo creo que aquí hay una cuestión, lo digo porque a veces desde la salud pública, desde el periodismo, tendimos a decir, el poder siempre gana, el poder siempre gana. Bueno, el poder no siempre gana, ganan ciertos poderes y no otros. Pero hablando de framing... Déjame que te haga una acotación, claro. Una acotación. Yo soy absolutamente, diríamos, me sale urticaria cada vez que alguien plantea las cuestiones de esta batalla ideológica en términos de conspiración universal. No hay conspiraciones, no son necesarias. No son necesarias hacer las conspiraciones, porque cuando has establecido el marco ideológico adecuado, luego no tienes que imponer la fuerza para nada. Va sola. Cuando las mujeres interiorizan que no tienen libertad de su cuerpo, pues ya está interiorizado. Y así sucesivamente. Es decir, esta es la verdadera batalla. Y lo que es difícil es intervenir en la esfera pública desde los medios de comunicación sobre el marco, no sobre las políticas concretas. Eso es lo difícil. Molt bé. Hablemos un poco de cómo se enmarcan las cosas y hablemos de España y hablemos de la crisis y de la relativa falta de confianza y de la relativa falta de autocrítica que existe en España en este momento. Pero lo voy a hacer recordando con nostalgia los tiempos románticos en que tu artículo de ayer envolvía la merluza de hoy. Ya nadie envuelve merluzas con los artículos de Milagros. ¿No es triste? ¿No es triste? A que podríamos ponernos nostálgicos un rato, ¿verdad? Qué bonito era y tal. Cuánto hemos perdido. Y a estar un rato con este quejío que supongo que no es solamente español, ¿no? Supongo que es este quejío, esta nostalgia que debe ser inherente un poco a la condición humana. Entonces, por decirlo de otro modo, y a ver si me explico y si... Sé que discrepamos modestamente en este punto. Tu artículo de ayer no envuelve la merluza de hoy. Significa que el periodismo ha alcanzado un grado de perdurabilidad. El periodismo de hoy es perdurable. Se recuperan artículos para bien y para mal, incluyendo el famoso artículo de Rosa Montero sobre el negro, que es una historia bonita,
falsa, se recupera de todo, pero, primera pregunta, ¿alguien había soñado? O sea, ¿hubo por lo menos un visionario que la vio venir antes de que en el 94 tuviésemos ya Internet masivamente? ¿Hubo alguien que lo pensó? Sí, o sea, este es un debate, cuando tú hablas de la nostalgia, del papel que envuelve la merluza, estás hablando de una nostalgia muy viva en el propio periodismo, pero que en realidad es un miedo al vacío, un miedo de vértigo al futuro, que es la nostalgia del papel. Estamos hablando del papel. Cuando estamos hablando de los periódicos de papel, estamos hablando de la imprenta y estamos hablando de un sistema de pensamiento lineal, jerarquizado, organizado en el tiempo y en el espacio, que tiene una secuenciación fácilmente aprehensible. La gente aprende en las universidades, en las escuelas, lee los periódicos, según un hilo de pensamiento que es bastante previsible, en el sentido de que está, esto que digo que es muy importante, jerarquizado. Y sabemos que cuando una noticia va a 4 columnas en El País es más importante que una que va en la última página por debajo pequeñita. Y que cuando se abre un telediario de información es más importante que una cosa que sale en una radio local, a lo mejor, de un entretenimiento. Bien, ese mundo se está yendo y tiene todas las consecuencias que eso comporta. Grandísimas ventajas. Es igual, aunque no hubiera ventajas, no deberíamos estar nostálgicos del papel, porque ese mundo se va. Y por lo tanto lo que tenemos que ver es qué ventajas y qué nuevas oportunidades nos da el nuevo mundo. Yo creo que hay dos factores que tienen que ver con los medios de comunicación y que los medios de comunicación son al mismo tiempo... No sé si debo interrumpir a la entrevista. Sí, se interrumpe. Es que como lo pasáis... Yo nunca he sido entrevistada, o sea... Como lo pasáis todo en limpio, yo siempre pienso cuando leo entrevistas, lo pasarían en limpio, ¿no? Se interrumpió, se enfadó, no sé, pidió un agua. Bueno, déjame un momento para cerrar el framing. Sí, efectivamente, se están cumpliendo sueños que yo creo, quizá porque es más poético, creo que nadie soñó. O sea, yo no creo que nadie soñase que instantáneamente un artículo, una noticia fuese leída en Lima y en Filipinas, que cosas que quedaban enterradas se puedan recuperar fácilmente, que haya millones. Ahora inmediatamente pronto hablaremos de la crisis de modelo de negocio, de credibilidad, pero hay millones de lectores. Incluso cuando la Sociedad Española de Epidemiología pues ha participado, ha dicho cosas en los periódicos, lo han leído millones de personas. Y mira que somos una gente social humilde. No debería ser obvio, y aquí la pregunta es retórica porque claro, lo que yo creo es también obvio, pero no debería ser obvio para todas las personas que cuando se cumplen utopías, cuando se alcanzan sueños increíbles, como los que las nuevas tecnologías de la información están haciendo realidad, que suponen, por cierto, el acceso a fuentes de conocimiento impensables para millones de personas de todo el planeta, ¿no debería ser obvio que esto nunca viene libre de inconvenientes, que claro, esto no es un free ride, que siempre que algo fantástico ocurre, algún inconveniente hay, algún nuevo reto plantea, sí, alguna catástrofe puede llevar a paredad? Porque si esto es así, entonces, oye, no lo vivamos de forma tan dramática, simplemente estamos viviendo unos tiempos impresionantes y bueno, a lo mejor resulta que tu empresa cierra cualquier día. No sé si luego podemos hablar un poco. Bueno, a lo mejor luego podemos hablar un momentito del grupo Prisa como metáfora también de la España. Mira, y yo sobre esto hay un gran debate en estos momentos internacional y nadie está en condiciones de decir, nadie, ni la Asociación Americana de Editores, que podéis seguir sus publicaciones, no tiene una fórmula para decir cómo será el periodismo dentro de 5 años. En el caso de Prisa, no podemos garantizar que dentro de 8 años siga habiendo papel. De hecho, hay algunos periódicos en Europa y en Estados Unidos que han pasado exclusivamente a su versión digital. Pero a mí, más que decidir ahora, porque no me atrevería, ni tengo idea clara, porque lo llevo estudiando hace unos años, pero realmente yo creo que todavía queda vida para el papel, cuidado, que aquí los agoreros del papel se lo están comiendo, pero queda vida para el papel. Pero es verdad que estamos en un cambio de paradigma. Y entonces lo que hemos de ver es lo nuevo que viene. ¿Lo nuevo que viene qué es? Hombre, la revolución digital ha comportado dos cosas muy importantes. Una es
una aceleración del conocimiento sin precedentes en la historia también de la humanidad. Si las cuentas que hacían esta mañana de cada cuánto tiempo se dobla la esperanza de vida, cada cuánto tiempo se dobla la renta, dijéramos cada cuánto tiempo se dobla el conocimiento acumulado, es impresionante. Pero porque, el conocimiento o la información o los datos. bueno, esto luego ya entraremos con más detalles si quieres. Amanda, la entrevistada. La entrevistada es la que más. Sí, sí. Bueno, la técnica del entrevistado, que yo no la sé, es siempre contestar lo que quieres independientemente de lo que te preguntan. Ya lo he visto, ya. No, ya, eso ya lo he visto. Pero cuando lo pasen limpio, esto lo quitaré, ¿eh? Haz lo que quieras. Mira que te digo. Porque el streaming es artificioso, no, o sea, esto queda todo aquí en familia, ¿eh? Sí. No, el tema es que esta aceleración del conocimiento, no entraremos de esto, pero tiene muchísimas consecuencias. Yo, por ejemplo, el año que hice mi primera información de salud, no podía imaginar que algún día publicaría un titular que diría, y esto lo he explicado muchas veces porque es mi anécdota favorita, una abuela da a luz a su nieta. Esto era imposible de toda imposibilidad, hasta la fecundación asistida, naturalmente. La segunda información, o tercera o cuarta que hice, era una página entera del famoso Harvick 7. Mucha gente de aquí sabe lo que es el Harvick 7. Un corazón artificial. El primer paciente que sobrevive con un Harvick 7. TV3 puso una película de ciencia ficción que se implantaban corazones, pulmones, de todo. La gente había visto Blade Runner y había visto los ojitos del pobre Sebastián, cómo se hacían, ¿no? Bien, se imaginaron que aquel corazón era un corazón implantable. Era una consola de 8 metros. Eso no se podía implantar. Es verdad que el corazón artificial evolucionó, el Harvick 11, el 12, el 14, el 16, no sé por cuál va. Los últimos Harvick son ya válvulas implantables, totalmente implantables. Pero es que en medio ha cambiado el paradigma. En medio cambia el paradigma. Y hace 4 años, quien quiera, pone en la web, señora Doris Taylor, Hospital General de Massachusetts, y se encuentra un corazón de rata muerta que le han vaciado de su tejido, han dejado solo la estructura y por lo tanto está muerto, han construido células a partir de células madre del propio animal en laboratorio, han rellenado esa estructura con esas células crecidas en una probeta y la película muestra el momento en que revascularizan ese órgano y empieza a funcionar. ¿Y ahora dónde quieres llegar? No, pues que hace 2 meses hemos publicado la primera tráquea bioartificial. Sí. El paradigma ha cambiado, no necesitamos el hombre biomecánico, estamos en condiciones de hacer ingeniería de tejidos, estamos en condiciones de crear órganos que no ofrecen rechazo, por lo tanto los trasplantes, la ciclosporina, fantástico, pero ahora ya no necesitaremos tampoco ni siquiera la ciclosporina porque eso nos obliga a estar en tratamiento todo el año. Otro ejemplo, hablamos de la ovejita Dolly. Poca gente sabe que el mismo equipo que ha hecho la ovejita Dolly ha creado una estirpe, porque es una estirpe ya, de gallinas que producen huevos con interferón, y eso está ahí. No podíamos tener fácilmente interferón, y tenemos unas gallinas que nos ponen huevos con interferón. Bueno, ese es la aceleración del conocimiento, es impresionante, la gente está apabullada. ¿Por qué? Porque la ciencia está cambiando parámetros que no se habían tocado nunca en la historia de la humanidad. El conocimiento de la biología nos da una capacidad de intervención brutal. Pero tú, ahora podemos seguir por esta línea, pero tú, cuando estás escribiendo algo que tiene estos tintes que ahora describes, que es moderadamente entusiasta... No, muy entusiasta. No. En la prensa... lo que yo escribo. En la prensa barata vemos este entusiasmo barato, comercial, de mercancía, a la vez... La gente está pensando, mañana cuando vaya al ambulatorio, al centro de atención primaria, el médico me mirará a los ojos. No, el médico tendrá un titular tuyo del 19 de noviembre de 1982, dice, los nuevos médicos de familia multiplican por 6 el tiempo dedicado a cada paciente. También hemos ido y vuelto varias veces en este tema. El lector, cuando tú le cuentas maravillas, con la debida dosis de entusiasmo, está pensando en si mañana cuando vaya al ambulatorio haré mucha cola, poca cola o qué pasará. Ahí está. Aquí tenemos un primer problema, que es la adecuación de esa realidad, que es realidad, no nos lo inventamos los periodistas. Es verdad que los periodistas podemos poner salsa y algunos ponen sensacionalismo y otros ponen espectacularidad,
pero yo me refiero siempre a la prensa seria, y la prensa seria trata estos temas bien. El New York Times, el Washington Post tratan estos temas bien. Bien, aquí hay un problema de que es verdad que el conocimiento es acelerado de manera que las expectativas de la población están creciendo. Entonces, no se corresponde la realidad de la gestión del día a día del sistema sanitario, de lo que ofrece el sistema sanitario, con las expectativas que en ese marco conceptual que cada día nos invade de cómo es el mundo de hoy, cómo es la ciencia de hoy, lo que se impone es un discurso en el que la ciencia lo puede todo, de que si la ciencia es capaz de crear gallinas transgénicas y capaz de hacer la reprogramación celular que acaba con todos los problemas éticos de la investigación en embriones, en principio, pues, ¿qué no va a hacer? ¿Cómo es posible que mi médico no me resuelva mi problema, que es menor en relación a todos estos grandes desafíos? Y sobre todo, ¿cómo es posible que deje que se muera mi padre cuando es capaz de salvar a tanta gente? ¿Es que no hay un tratamiento experimental para mi padre que le salve? ¿O para mi hijo? ¿O para esto? Entonces hay las expectativas, porque los medios, esto tiene que ver también con otro fenómeno que es un poco desordenado como lo estoy explicando, pero es otro fenómeno, que es que los medios se han convertido en un agente de inmediatez tremendo, de la cultura de la urgencia. Vamos a dejar para luego, para vale, cuando queráis, si es cierto, si es real, o en qué medida es cierto que las expectativas de la población siempre son más altas, en la línea que tú decías. Es decir, yo creo que, evidentemente, que las expectativas de la población han aumentado, porque el día que vas a urgencias y te tratan bien y con cierta celeridad, o al ambulatorio, o aquí o allá, el día que empiezas a disfrutar de espacios peatonales, o de un sistema educativo correcto, de un etiquetado en la alimentación, de tantas cosas que no es que vayan asociadas, sino que forman parte del estado del bienestar y de las democracias, de las denostadas democracias europeas, tan vanguardistas en tantas cosas, pues entonces lógicamente los retrocesos van para atrás. Cuando se venden en los supermercados de Grecia productos con fecha de tal y cual, cuando empiezan a ocurrir tantas cosas que están ocurriendo, pues las expectativas habían crecido razonablemente. Pero sin embargo yo no sé si esta parte que estás indicando en qué medida es cierta, ¿no? En qué medida lo que vendemos los investigadores, que siempre estamos vendiendo pues que el cáncer se va a curar, etcétera, etcétera. Y por cierto, no prestáis demasiada atención a las curas, porque tú estás hablando de tratamientos y de investigación básica, pero ¿y las causas de las enfermedades las reflejáis bien en los periódicos? No, y este es uno de los problemas que hay. Es decir, en el caso de la salud, el tema es que es mucho más fácil vender, y por lo tanto cualquiera que trabaje en estos temas es siempre mucho más agradecido, tanto para la fuente como para el periodista, explicar la grandeza del último avance científico, que entrar en una cosa que los medios, y eso volvemos a lo de la crisis antes, en otra cosa que los medios tienen mucha dificultad de aprender, que es la complejidad de la realidad social. La complejidad social y política de la realidad. Por cierto, eso es mucho más difícil. ¿No es una solemne tontería esto que decís siempre de que la única noticia es que una niña mordió a un perro? No, no es una solemne noticia. No, es tontería. No, tontería no es, porque, vamos a ver, aquí nos pondríamos de acuerdo rápidamente. ¿Cuántas páginas necesitaríamos para poner en un periódico todo lo que todo el mundo querría poner en ese periódico? Pero es verdad que diríamos que los periódicos se rigen por una regla no escrita, que es que lo que se supone que debe funcionar, funcione, no es noticia. Que no funcione lo que se supone que debe funcionar, sí que es noticia. Entonces no es el perro, es otra cosa. Pero yo creo que El País y otros periódicos han hecho un esfuerzo por contar lo que funciona, lo que va bien, porque nos damos cuenta que todo es frágil en la vida en general y en las democracias más, y en España no digamos. Y entonces, bueno, cuando ciertos programas de atención sociosanitaria o de intervención ambiental o de políticas públicas de todo tipo que promueven la igualdad de género, la equidad, etcétera, funcionan, yo creo que algunos periódicos han dicho: el perro mordió a la niña, o mejor dicho, el perro no mordió a nadie, no como este perro que se pasea con rabia no sé por dónde, que voy oyendo, y porque hay un perro que se va paseando por el mundo, al parecer infectando de rabia, no sé, alguien lo dirá con menos frivolidad que yo. Es decir, ¿cuesta tanto poner de manifiesto? Yo creo que no os ha costado, yo creo que tendéis a hacer un discurso que pone el énfasis en lo de la niña que mordió al perro, pero la realidad es que sí que contáis cosas que funcionan, y de hecho tenéis una tarea social tremenda que nosotros formulamos aquí en esta casa, como que hacéis visible lo invisible y ponéis en valor
cosas, procesos, políticas, productos, empresas, que de otro modo pasarían como que generan beneficios intangibles o beneficios económicos convencionales. Y vosotros ponéis en valor otros beneficios sociales, humanos, culturales, ambientales. ¿No es así la realidad? Hombre, no toda la prensa hace eso. La prensa seria intenta hacer esta realidad, pero lo cierto es que, a ver, ¿cómo lo diría yo esto? Hay un discurso que es muy dominante, que tiene mucha fuerza, y es muy difícil para los medios de comunicación y para un periodista en particular buscar elementos de evidencia de la realidad que contradigan el discurso dominante. Aquí tenemos un problema adicional, en el caso de España, que es que no es una sociedad transparente ni política ni socialmente. Es decir, tenemos, de hecho, los gobiernos sucesivos han prometido una ley de transparencia y en este país nos encontramos con que muchas veces las autoridades públicas niegan información que es propiedad de los ciudadanos y no tienen acceso a información que es relevante para los ciudadanos. Entonces, a ver, estamos saltando a otro tema, pero aquí en España tenemos problemas adicionales a lo que es la crisis general de la prensa, que luego podemos... ¿Cómo se hace para volver a un tema anterior? Claro, ¿cómo se hace? Pues lo vuelvo yo. Vale. Vuelvo yo porque esto empalma, vamos a ver, uno de los problemas que tiene la prensa es que, por eso tenemos esta sensación de vértigo, y por eso en el 15M nos decían no representáis la realidad. Tenemos que pararnos a pensar, ¿por qué no representamos la realidad? ¿Cuáles son los hándicaps que tenemos, ¿no? Entonces te decía que esta revolución digital, primero que ha hecho, es una aceleración del conocimiento que se refleja en los medios, falsas expectativas, etcétera, etcétera. La otra es que el conocimiento, la información llega a la población, que la información llegue a la población no quiere decir que la población tenga conocimiento. Hay una confusión básica. Más información no significa más conocimiento. Es un requisito imprescindible, pero no es suficiente. Esa información necesita tener unas condiciones determinadas para que tengan ese efecto. ¿Qué ocurre con el mundo digital? Aquí hay un cambio, es un reto. Yo no digo que esto sea un problema, pero es un reto. La información, nunca había habido más información a disposición de los ciudadanos que ahora. Nunca había habido tanta facilidad de acceso a las fuentes originales, a las fuentes fidedignas, al equipo de Boston que ha hecho el corazón bioartificial. Nunca habíamos tenido estas facilidades. Y en cambio, nunca había sido necesario tanto conocimiento previo y tanto tiempo para poder dilucidar qué información es fiable y lleva al conocimiento y qué información es no fiable, manipulada e incluso sesgada y lleva al desconocimiento interesado y a la manipulación política. Y ahí tenemos el problema. Es decir, el problema que tenemos es en los medios de comunicación que habíamos adoptado desde el Gutenberg un sistema de códigos de interpretación de la realidad y jerarquización de la realidad, hemos de pasar a un nuevo mundo en el que esa jerarquización se diluye. Por ejemplo, un problema muy importante de la cultura y de los medios de comunicación de hoy. ¿A quién le da la sociedad, los medios, los colectivos, autoridad? ¿Cómo tratamos el problema de la autoridad en los medios? O sea, ¿quién tiene autoridad en los medios? Bueno, ¿quién tiene autoridad en las redes sociales? ¿El que hace más tweets? ¿O el que dice cosas más interesantes? ¿El que es más rebelde y más crítico? ¿O el que es más, está más en línea con ese pensamiento general? Bueno, una vez comentamos, esto es una broma en parte, pero en muy pequeña parte, que algunas encuestas, para asombro de personas que estamos aquí, decían que en España el máximo prestigio lo tienen los médicos, investigadores, profesores de universidad y que trabajamos en la sanidad pública. Y alguno pensó, tan guapos no podemos quedar, ¿no? Esto no puede ser verdad. La sociedad española se equivoca. Yo a veces pienso que en la prensa española existe, y esto no quisiera que te distrayese del tema central, pero tiene un respeto reverencial por el experto, por el investigador, por el catedrático. Tiene un respeto reverencial. Otras veces solo somos el perejil, ¿eh? A veces te llaman y ya ves que necesita un poco de perejil el artículo, unas comillas, un nombre propio, ¿no? Pero me da la impresión de que se podría calificar de luna de miel lo que los medios de comunicación y la sociedad española tienen con los expertos en general, pero también se podría calificar de eso, ¿no? De respeto inmerecido. Yo creo que aquí hay un doble lenguaje y una ambivalencia tremenda.
Es decir, el crecimiento del respeto por los expertos en la sociedad española está directamente proporcional a los intentos de dominación del discurso político por parte de partidos políticos, instituciones, etc. Y la colonización de los medios de comunicación con finalidades partidistas. Lo que ha pasado con el Poder Judicial, lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional, la deslegitimación de todas estas instituciones, precisamente porque se ha llevado el partidismo que no la politización, a un partidismo extremo a estas instituciones, ha tenido su correlato en los medios de comunicación. Y hay que decir que los medios de comunicación, algunos de ellos, se han prestado, y no solamente se han prestado, que son los que han pretendido erigirse en actores políticos también, utilizando la información para eso. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Como que esto a nivel mundial, en el mundo de la transparencia y de la información, una forma que hay para, diríamos, neutralizar las verdades incómodas, las verdades que ponen en cuestión realidades o intereses, etcétera, es o bien crear ruido o bien crear una apariencia de verdad alternativa. Aquí hemos tenido los medios de comunicación de prestigio, hemos contribuido mucho a intentar que los debates sociales, que estaban muy ideologizados y que estaban muy manipulados en cuanto a la utilización de datos, se tergiversaba hasta las estadísticas de Hacienda, es decir, se podía... hemos participado de alguna manera en esta partidización de todo el debate. Algunos medios hemos intentado, diríamos, salirnos de esa dinámica, y entonces hemos buscado los expertos. Pero igual cada vez que, como las bacterias, tú sabes, ¿no?, que sacas un nuevo antibiótico y crean resistencia. Pues bien, el sistema político está creando una resistencia importante a este planteamiento que, desde mi punto de vista, es un planteamiento democrático, de transparencia, etc. Y es que se pervierte la palabra experto. El último ejemplo, el experto, la comisión de expertos para la reforma de las pensiones. Bueno, ¿quién son estos señores? ¿De dónde salen? ¿Qué antecedentes tienen? ¿Qué conflictos de intereses tienen? ¿Son realmente expertos? Pues sí, técnicamente serán expertos, pero no es una comisión independiente de expertos en la que podamos confiar una cosa tan importante como esto de las pensiones. Entonces, si el poder político ya ha llegado a un punto de neutralización mutua, que no pueden discutir en el Parlamento, porque además ya no importa, porque ni siquiera tendrían que ir al Parlamento a discutir nada, porque con que hablen dos ya es suficiente. Si eso es una pantomima a los ojos de todo el mundo, lo que se crea es una ficción de realidad, que es la ficción de una supuesta democracia más deliberativa. Se utiliza espuriamente los principios de la democracia deliberativa para pervertir alguna de sus instituciones más importantes, que es la discusión de expertos. Lo importante en una discusión de expertos en la teoría de la democracia deliberativa es que no tiene un apriorismo y que está dispuesto a dialogar con el otro todos los puntos y que no hay ninguna cuestión que no pueda ser discutida con el otro, y se parte del planteamiento de que la posición del otro puede ser legítima. Bueno, pero en estas comisiones de expertos la condición está ya, la conclusión está dada en la elección de los expertos. Pues nos estamos cargando un instrumento que el día que queramos utilizarlo bien ya no tendrá credibilidad, como el Tribunal Constitucional. Bueno, yo creo que tienes mucha razón y que aquí estás lanzando cuestiones también que las organizaciones profesionales y científicas como la nuestra... Permíteme, sí, que voy a dar la andanada definitiva. Las sociedades médicas de este país tienen que pensárselo mucho qué hacen y cómo salen de expertos, en qué comisiones, porque están jugándose el prestigio de la profesión. Y eso lo dejo ahí para que luego cuando queráis... yo creo que... Sí, ahora lo ponemos entre claudators, ¿no? Aplausos, ¿no? Al pasarlo... No, pues una verdad, es una verdad. Es una verdad, es una verdad, y en esta casa hay mucha reflexión al respecto, y yo creo que es una de las sociedades que sabiendo que después de una intervención pública se suelen recibir arañazos, como mínimo arañazos y algún chuzo, tanto a nivel personal como a nivel institucional, pero yo quiero recordar que, por ejemplo, El País fue el único periódico importante que en el año entre 94 y 98 publicó el siguiente titular: los epidemiólogos consideran infantil e inútil la campaña de Philip Morris, ¿vale? Que no es una empresa de medio pelo, ¿de acuerdo? Es decir, lo dijo esta casa y lo publicó El País, no lo publicó casi nadie más o nadie más. Hace unos años, cuando estábamos en Canarias en el Congreso de la SE, El País publicó a 2 páginas y el primer titular en portada la intervención de Ildefonso y de un grupo de expertos de la casa, de expertos de verdad,
sobre el informe Lamela. Y yo no quiero decir que nos vamos a pasar al otro extremo, estas cosas sobre el péndulo, que creo que son metáforas que no proceden, en un país que está muy faltado de más tejido académico y de auténtico debate riguroso. No hay Royal Academies, porque nuestro rey está para otras cosas, ¿verdad?, como ha quedado claro recientemente, y no hay un gran tejido de asociaciones académicas, y las reales academias de medicina pobres pues suelen ser. Pero este es un país donde se decidía políticamente si era un caso de legionela o no. No se decidía técnicamente. Había un señor que en el mejor de los casos debió terminar la carrera de Derecho, dudo que... y él decidía si era un caso que pertenecía al brote o no, según le convenía políticamente. Esto ocurría en el País Valenciano, por ejemplo. Por lo tanto, no quiero tergiversar, pero lo quería conectar, o te quería invitar a que lo conectases si quisieses, con la crisis de credibilidad que vosotros también sufrís, porque es evidente que aparte de la crisis económica, de modelo de negocio, etcétera, el propio periodismo está sometido a... Déjame que tome una parte de lo que decías al principio y luego voy con la crisis. Vamos a ver, hay algunas lógicas que tienen más facilidad y más penetrabilidad en el cuerpo social que otras, ¿eh? Entonces, si partimos de una cultura, por ejemplo, consumista, y partimos de una cultura de lo quiero todo y lo quiero ya, que es una cultura muy dominante, el debate, por ejemplo, de la vacuna del papiloma tiene un marco muy adverso para las sociedades científicas que se plantean este problema en otros términos. Pongo un ejemplo. Ahí intervienen 3 sociedades médicas, ¿verdad? Hay una sociedad de ginecología, y que va la madre y le pregunta al ginecólogo: oiga, doctor, la vacuna cuesta 300 euros. ¿He de vacunar a mi hija para evitarle el 0,00000 posibilidades de que dentro de 30 años, aquí en España, otra cosa es Colombia, otra cosa es Sudáfrica, aquí en España tenga un cáncer de papiloma? Y además, como tenemos el screening, que debemos de seguir haciéndolo, pues muy probablemente, si lo tiene, se lo detectaremos. El ginecólogo dirá, por supuesto, ¿y qué madre, por esas 300 euros, no le va a dar a su hija, va a evitar a su hija el 0,0%, porque ya, como vamos sumando riesgos, si le quitas uno pequeñito, pues se lo quitas? Le preguntas al pediatra: ¿usted qué opina, doctor? Y el pediatra dirá lo mismo. Pues si lo ha de pagar la Seguridad Social, ¿qué es para la Seguridad Social una cosa como 300 euros dentro de lo que cuesta un PET-TAC, etcétera? Bueno, luego discutiríamos esto. Y luego hay la tercera perspectiva, que es la que más dificultades tiene. Oiga, ¿cuándo está justificado aquí generalizar una vacuna? ¿Y cuándo está justificado generalizarla en Colombia? Porque lo que tenemos que discutir es por qué la generalizamos aquí y no en Colombia, que es donde tendría que generalizarse. Gastamos el dinero aquí y allá salvaría muchas más vidas ese mismo dinero que aquí estamos gastando para eso. La lógica del coste-oportunidad, esta lógica que es la de la complejidad, esta lógica no penetra en el discurso por naturaleza de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, para entrar en estas complejidades, necesitan mucho espacio, mucha sabiduría, mucho experto libre de intereses de parte que vaya para allá. Pero aquí hay una historia que tú sabes que es bonita y yo creo que algún día se puede contar, que yo creo que refleja las posibilidades que realmente existen de equilibrar debates, las posibilidades de influir ante intereses muy poderosos, ante el poder, y también las ambivalencias de la actuación humana en general, de la peripecia humana, ¿no? Por decirlo muy breve, cuatro personas, en principio Ildefonso, yo, luego para que no nos diesen tantas tortas invitamos a Carlos, que siempre nos lo ha agradecido porque ¿no? recibió algunas, decidimos decir algo ante el tema del debate. Bueno, cuando le invitamos al principio no se lo dijimos, pero se veían venir. Y entonces montamos la campaña de la moratoria que tú apoyaste sin pedirte grandes cosas, ni grandes contubernos, ni grandes reuniones. Era lógico. Bueno, sí, era lógico, pero quiero decir que a veces la gente piensa que para que Milagros Pérez Oliva te haga falta, pues tienes que charlar muchas horas. Y una de las características del periodismo es que lo interesante lo pilláis muy rápido, muy instantáneamente. Y otra cosa muy fundamental a mi juicio, esto es anecdótico, es que nunca hay que llamar para preguntar qué hay de lo mío, porque vuestra lógica es incomprensible a los ojos del ser humano. O sea, a saber cuándo se caerá
el artículo de tu vida de las páginas del País, etc. Entonces, bueno, montamos esta campaña, se recogen varios miles de firmas y, como te he contado alguna vez, yo que por las noches pulía las faltas de ortografía de los firmantes, pues tenía que pulir si una señora era ama de casa, si la otra era madre de una hija de 14 años. Siempre recuerdo con ternura una mujer que firmó la moratoria como bailarina por los tejados. Pareció fantástico. Pero vosotros os seguís refiriendo a los 2.000 expertos que han firmado la moratoria. Es decir, a los medios les costaba aceptar que una moratoria iniciada por expertos, que firmaron muchos expertos, por lo menos para propiciar el debate social y no sin ciertos riesgos y sin tener la certeza de que hacíamos bien, porque personas como, por ejemplo, Toni Plasencia, aquí presente, pues tenían responsabilidades importantes y había amigos, o no sé, Elena Cabeza, que estará por ahí, muchos otros, ¿no? Muchos otros. Y algunos que ya veo que no les parecería bien si hubiesen estado en el poder, ¿no? Ahí, mira. Pues entonces dices, bueno, cuidado, no es obvio lo que hay que hacer, no es obvio lo que debe decir un experto, pero aquí hay un déficit enorme de debate, de análisis. Sin embargo, los medios os seguían refiriendo a esto, y esta es una parte de la ambivalencia, como la moratoria firmada por 2.000 expertos, y había amas de casa, y había bailarinas por los tejados. Bueno. Y otra cosa, a veces parecía que nos llamabais para hacernos caso, para equilibrar el debate, y era por pereza. Esto fue una cura de humildad que con Carlos hemos comentado algunas veces. ¿Te llaman porque eres experto? No, te llaman porque lo más fácil, después de haber recogido la nota de prensa del laboratorio X, del banco X, la nota de prensa del gabinete, con toda su sofisticación retórica, con un relato extremadamente sofisticado para persuadir, para seducir, etcétera, lo más rápido no es enterarse de dónde está la verdad, lo más rápido es llamar a un progre, a un epidemiólogo, que equilibrará el artículo. Claro, esto no es exactamente buen periodismo, aunque a veces lo parezca, ¿no es así? No, vamos a ver. La primera cuestión es que la bailarina de los tejados no tiene ninguna relevancia y no le hemos de dar ninguna relevancia. O sea, esta señora votará y el día que vote tendrá mucha importancia. Pero los periódicos hemos de tener mucho cuidado cómo jerarquizamos y a quién damos autoridad. Y nosotros atribuimos autoridad. Entonces, no podemos dar la misma autoridad a la bailarina del tejado que al experto que, con todos los respetos, tú te has pasado no sé cuántos años en Harvard y todas estas cosas. Es decir, hemos de contribuir a dar autoridad a quien realmente la tiene. Otra cosa es que a veces nos equivoquemos a la hora de dar autoridad. Otra cosa también muy distinta es que a veces no es que nos equivoquemos, es que nos engañan, nos meten unas motos impresionantes de gente que aparece que tenga autoridad cuando lo que tiene es intereses, pero sabe vestir los intereses de autoridad. Ahí tenemos un problema todos, vosotros y nosotros. ¿Cómo distinguimos los intereses de la gente que se presenta con autoridad? Y aquí tenemos el conflicto una buena información debería incluir siempre relaciones e intereses de las fuentes. Esto no solamente no es así, sino que el periodismo en España está adoptando una deriva muy peligrosa desde mi punto de vista, que es que conforme crece el control político de las fuentes de información, aumenta el recurso de los periódicos a las fuentes anónimas, en los conflictos, porque los periódicos también tienen problemas de alineamiento. Entonces aquí tenemos un problema. O sea, yo lo he dicho muchas veces, estamos llegando a un grado de perversión de las relaciones entre periodismo y política difícilmente ya superable. Todo pero se puede esto superar. No puede ser cierto, Milagros. Claro que lo Peor es. Era con Arias Navarro. No, pero estaba muy claro. Arias Navarro, que la mitad de la sala no sabe quién es, un señor que mandó en España hace años. Bueno, sobre eso te voy a decir una cosa. No me dirás que con Fraga Iribarne era más fácil. No, te diré una cosa, lo del viaje de ida y vuelta. Es que estamos en eso otras veces también. Mira, antes de morir Franco, cuando hacíamos una información, muchas veces las fuentes eran institucionales. Teníamos que quedar con ellos en la Conchinchina para que nadie les viera con nosotros porque tenían miedo. Pues últimamente el periodismo tiene que quedar, yo me ha pasado, tener que quedar con fuentes de una institución lejos porque salgo por la tele y me conocen y tiene miedo de que le vean conmigo si luego va a salir una información. Te puedo decir que esto ha pasado en Madrid la semana pasada con Bien. una investigadora del sistema público. Bien.
que ha tenido que quedar con una periodista del País escondida en una cafetería, Bien. porque toda la maquinaria pública, cuidado, que siempre denostamos la maquinaria comunicativa propagandística de las empresas, la maquinaria propagandística de la consejería hizo todo lo posible y más. Bien. Porque no hablase con la periodista. Esto corresponde, luego me permitirás, porque esto corresponde al paradigma anterior y luego te diré por qué el paradigma nuevo eso ya no va a tener ninguna de esto. Pero todavía estamos en el paradigma anterior, cuidado, que estamos en él, aunque vamos hacia otro. ¿Qué ha pasado? Ha habido una cosa que yo en mis artículos le denomino el cerrojazo informativo. Claro, el cerrojazo informativo, ¿en qué consiste? En el que es imperativo para cualquier agente social, cualquier institución, cualquier partido político, cualquier empresa, cualquier laboratorio, tener un control de la visibilidad pública, tener un control de su imagen pública. Y esto lleva a las estrategias que todos conocemos, contratación de periodistas, campañas de marketing, etcétera, etcétera. En el ámbito de la política es muy importante y es el objetivo prioritario de todas las instituciones controlar las noticias que salen sobre esas instituciones. Si son positivas, mejor que si son negativas, porque entienden que la visibilidad pública es un capital que se va llenando de noticias positivas y luego es un capital que puede perderse con noticias negativas. Por lo tanto, se trata de minimizar al máximo el riesgo de noticias negativas y optimizar el de positivas. Bien, eso ha ido en paralelo a una ocupación, que esto no ocurre en Francia tanto, no ocurre en Gran Bretaña tanto, porque hay otra cultura, y hay también otra política, que es que el poder partidista, las cúpulas de los partidos que deciden muy poca gente, han hecho en los últimos 20 años, pero sobre todo en los últimos 10, una penetración cada vez más intensiva de todo el tejido político e institucional. De manera que pasa a ser un objetivo de todos los agentes sociales controlar la visibilidad pública de esa institución. La primera instrucción que da el nuevo director general de lo que quieras, ya sea de una empresa como sea de un hospital, es decir, cambia el jefe de prensa, se pone una persona en su confianza, es un cargo de confianza, y la primera instrucción que da es que toda demanda que provenga de los medios de comunicación ha de pasar por ese comisionariado de la visibilidad pública, que es su agencia de prensa. Esto que ha llevado, naturalmente, quien no pasa por ese comisionariado es represaliado. Esto ha cambiado las reglas del poder. Hemos pasado de una cosa que desde mi punto de vista era indeseable y negativa, que es que el periodista le decía al político, te vas a enterar si no me das esta información, a que ahora es el político el que le dice al periodista, como no te portes bien, la próxima exclusiva no la vas a tener. Esto ha cambiado radicalmente las relaciones del periodista con el poder. Yo fui como 8 o 10 años redactora jefe de 4 secciones, política, economía, en Cataluña, y el primer objetivo que me marqué como nueva jefa era yo me voy a zafar de la agenda que me viene marcada desde fuera. Controlar la agenda informativa es controlar el frame, controlar de qué hablamos y en qué términos hablamos. Y yo me dije, la agenda informativa del país la marca el país. Era imposible, porque me organizaban tal cantidad de actos, declaraciones, había tal cantidad de controversias falsas por declaraciones cada día, que los recursos que tenía todos estaban empleados en seguir a ese. De todos modos, Milagros, hay un fenómeno... Eso ha ido peor, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo, pero hay un fenómeno que por mucha paciencia que tengas con la dinámica política, que yo creo que la tengo, y por muy realista que intentes ser, la obsesión por el titular de una gran parte de los políticos, uno no la termina de entender, porque el buen político también evita que los medios le marquen la agenda. Y este pánico cerval al titular, que además el titular ya sabemos todos que no, pues no termino de entender, y no sé si una parte de la droga la habéis suministrado vosotros, Claro, que yo creo que también nos ha venido bien decir, claro, oye, estos van a ver el titular que les cae mañana, o van a ver que queda aquello abajo a la izquierda, y no lo ve nadie. Esto hemos contribuido los periódicos de manera muy intensa en los últimos años, hasta el punto de que hemos llegado a una situación absolutamente indeseable, que es que tenemos la misma falta de credibilidad que los políticos, porque hemos participado de las mismas, diríamos, vicios que la propia política. Entonces, fijaos qué situación tan extraña tenemos en estos momentos. Un lector español que quiere hacerse cargo de lo que ocurre en la política española ha llegado a la conclusión de que tiene que comprar varios periódicos de signo
distinto porque cree que con leer uno solo no es suficiente, porque ese está sesgado. Esto es nefasto. Esto es una carga, es una dinamita que nos va a estallar dentro de muy poco. Esto es nefasto. La verdad no es un promedio de portadas, pero en la medida que la gente considera que hay una interpretación sesgada por parte de los medios de la realidad para satisfacer intereses políticos, ideológicos, etcétera, ninguno va a tener credibilidad porque todos vamos a formar parte de ese sistema. Y el drama es, como los pobres yugoslavos que no querían hacer genocidio, es ser ecuánime, moderado, en un contexto en que nadie lo es, porque entonces quedas barrido totalmente. Entonces háblanos un momento, bueno, si quieres continúa, ¿no? No, el tema del titular. ¿Qué ocurre? Que el titular se ha convertido en un arma de intervención política a distancia. Entonces se busca el periodista cómplice, el periodista amigo, el periodista al que puedo sobornar, el periodista al que puedo camuflar. En esas condiciones, el periodismo independiente es más difícil, pero es que aunque exista, no tiene voz porque se lo come el vendaval del partidismo. Y ese es un drama que tenemos los periodistas y que es fundamental para recuperar la credibilidad. Aquí tenemos otra cuestión que es muy importante. Espera un momento. Y en los años, potentes, ¿no fuisteis en los años potentes de los gobiernos de Felipe González, no fuisteis demasiado complacientes? ¿El país no fue demasiado complaciente? ¿Con Felipe González? Bueno, seguro que Javier Solana recuerda algún titular que le irritó, pero ya supongo que esto siempre ocurre, no es porque estés aquí. A ver, impresionando. Vamos a ver. Pero no fue. Lo digo porque tendimos a decir que las nuevas tecnologías son las culpables de todo. Bueno, a ver, tampoco pasa nada, esto siempre ha sido así. Si no tiene nada que ver con las nuevas tecnologías. Al mensajero ya lo mataban. Te estaba diciendo que el nuevo paradigma va a hacer esto mucho más difícil. Pero bueno, pero démonos cuenta de que hay cuestiones que son ancestrales, que es, bueno, lo difícil, lo duro, que es una cierta autonomía ante el poder, La cuestión de la relación del PSOE con el gobierno y con Prisa, como la del ABC con el PP, con estas cosas, estas cuestiones siempre tienen diríamos, el PSOE nunca estaba suficientemente satisfecho de lo que el país hacía, aunque la gente contraria al PSOE pensaba que el país era el portavoz del PSOE. Y algunos maledicentes decían que el país era el que dictaba la política del PSOE. Lo mismo se podría decir ahora a otros periódicos respecto del gobierno del PP. Por lo tanto, eso, a ver, en tiempos de gobierno del PSOE se publicaban las informaciones de los GAL en el país. Y ahí hubo unas crisis tremendas y el señor Barrio Nuevo seguro que no opinaba que el país hacía seguidismo del PSOE. Pero eso era, ya te digo que era otro escenario, eso es que ahora el problema es cómo hay un problema de la democracia y de la población, cómo garantizamos la independencia o que existan medios independientes. ¿Qué pasa? El problema es que quien saca ventaja de la intervención en los medios de comunicación nunca quiere favorecer Yo recuerdo que como colegio de periodistas... ¿Favorecer el qué? Favorecer la independencia. Como colegio de periodistas fuimos a ver a Pascual Maragall cuando estaba presidente, cuando lo iban a elegir presidente, y le dijimos, el tema de los medios públicos es insostenible. Llevábamos años planteando que los medios públicos van a estar al servicio de toda la ciudadanía, no de los periodistas. Tampoco nosotros hemos de pretender ser los administradores de esos medios, no somos nadie para hacerlo, somos profesionales. Y decíamos, se han de desgubernamentalizar y se ha de crear un sistema que permita que los medios puedan actuar con independencia profesional dentro de las reglas de la pluralidad política. Y le dijimos, para convencerle, tú has de buscar, nos gustaría que entendieras este problema, te lo plantearas, no en la perspectiva de que vas a ser el próximo presidente si lo eres, sino en la perspectiva de cuando dejes de ser el próximo presidente. ¿Qué medios públicos querrías tener? ¿Qué neutralidad de los medios públicos querrías tener para que tú te sintieras cómodo en la oposición y creyeras que esos medios representan la pluralidad? Bien, eso se entendió, se hizo una ley en el Parlamento, que luego se llevó también al Parlamento español. Nosotros proponíamos un modelo de mayorías reforzadas, en las que profesionales de reconocido prestigio dirigieran estos medios, etcétera, etcétera. Se hizo la ley. ¿Sabes a quién nombraron todos los partidos como miembros del Consejo de Administración de esos medios públicos que ya estaban desgubernamentalizados? Porque Maragall sí que renunció a nombrar al director, se nombraba en el Parlamento. Al secretario de organización.
al secretario de prensa de cada uno de los partidos. Esos eran los profesionales de prensa. Entonces, echa la ley, echa la tarpa, porque es la dinámica lo que importa. Es que a veces aquí, en salud pública, lo vemos muchas veces. No basta con cambiar la ley, es que es la voluntad política lo que modifica las condiciones. Y las organizaciones ciudadanas, porque en esta casa también hay reflexión y, por ejemplo, yo creo que vivimos una patética demonización de los políticos en España, que es injustificada en parte, y olvidamos que las organizaciones ciudadanas, junto con la prensa, etcétera, terminan de determinar las agendas. Háblanos un momento, o el que quieras, del modelo Guardian económico, del modelo New York Times, y por qué a Murdoch lo del Times de Londres no le salió bien. Y luego nos dices qué puede pasar con Prisa. Bien. Déjame antes acabar una idea que se ha quedado ahí colgada, que es el tema de la falacia de que no existe la verdad. De que no existe la verdad. Es decir, hemos vivido unos años en los que se ha pretendido, y esto es un debate filosófico que tenemos los periodistas, que ha sido muy insidioso este debate. El periodista no es nadie para decir cómo es el mundo. El periodista, venimos de un periodismo militante también, que luchaba contra la dictadura, y por lo tanto esos antecedentes pesan mucho. ¿Qué ha ocurrido? Se ha dicho que la verdad no existe, que hay tantas verdades, la realidad tiene tantas interpretaciones como miradas hay sobre la realidad. Y que por lo tanto el buen periodismo se ha de limitar a dar la interpretación sobre la realidad que hacen unos y que hacen otros. Diríamos que se ha entendido por periodismo independiente, falsamente, el periodismo falsamente neutral. En periodismo no puede existir la neutralidad. Las cosas son como son. Puede ser que tú las veas de una manera y que yo las vea de otra. Pero hay en periodismo una cosa que es la verdad factual, los hechos, los datos incontrovertibles, lo que se puede demostrar y se ha de demostrar. Entonces, lo que ha ocurrido en los últimos años es que hemos caído en una especie de eclecticismo ideológico respecto de la verdad, en la que lo que importaba era, un periódico era más ecuánime o más plural si daba cuantas más versiones hubiera de un conflicto, o todas las versiones de un conflicto. Es verdad que nuestra primera regla ética es contrastar las informaciones, eso es verdad, pero es la obligación del periodista se limita a darle al lector las diferentes versiones que hay sobre una misma realidad, o ha de ir más allá, buscar de demostrar cuáles son los datos relevantes de esa realidad y dar esos datos. ¿Por qué? Pues lo hemos visto muy fácilmente lo que ha ocurrido. Las versiones de la realidad han sustituido a la realidad en el debate mediático y político. Es decir, el periodismo de versiones, Menganito dice A, Sutanito dice B, el periodista se queda muy tranquilo diciendo Menganito dice A y Sutanito dice B. Pero A miente y B dice la verdad. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el periodismo? Acercarse a la verdad, conocer los datos sobre el terreno, es más caro que nunca en la historia de la humanidad. Claro. Pero, vamos a ver, durante un cierto tiempo, personas como Andreu Segura y muchos otros aquí, quisimos saber si era verdad una versión de Teresa Forcades, la monja benedictina, que insinuaba o decía que en India, en la fabricación de ciertas vacunas, había habido una contaminación, que a veces parecía que era deliberada y otras no quedaba claro. Y durante días, todo fueron versiones. Y luego ya opiniones, que es una cosa que he descubierto que no es muy española, es bastante universal. Opinar antes de conocer los datos, o es más, mi opinión es más importante que la realidad. Que esto, por cierto, también ocurre mucho en la universidad. Porque no deja de ser un ejercicio de disciplina personal bastante difícil, que supongo que ha ocurrido toda la vida. Tampoco. Pero, en fin, el caso es que uno, cada vez que veía una versión, decía, no, yo quiero saber si en aquel rincón de la India hubo o no hubo contaminación. Y finalmente, el País le dedicó 2 páginas de un Vida y Artes, que no sé si firmaba Emilio de Benito o quién, no me acuerdo. Bueno, al llegar a la línea crucial, no te enterabas de lo que había pasado. Porque no había podido descubrir qué había pasado. Pero eso pasa. Entonces aquí, es decir, el periodismo independiente hoy es más difícil que nunca.
¿Por qué? Más difícil, más caro, todo. Más difícil, más caro y más todo. ¿Por qué? Porque para descubrir la complejidad de ciertas realidades que tienen mucho poder de enmascaramiento, porque hay intereses, cuando hay periodismo que toca intereses económicos, es más difícil llegar a averiguar cosas. Entonces aquí el problema está en que, primero, para hacer buen periodismo necesitas profesionales muchísimo más preparados, que puedan interpretar, por ejemplo, bioestadística, por ejemplo, o que sepan interpretar o que sepan mirar un estadillo, suponiendo que lleguen a tener en sus manos un estadillo de unas investigaciones para ver defectos en ese estadillo. Tienen que tener acceso a sitios que están guardados con 28 llaves. Y eso solo es posible muchas veces si hay disidencia interna. Pero ahora, como Pero eres si hay disidencia interna, a veces tienes que buscar la manera de comprobar que la disidencia Milagros, interna... ahora no tendrías que estar añadiendo y encima vosotros no queréis pagar y encima lo queréis todo gratis. Sí, claro, pero esto es el otro debate. Ya, pero es parte de la película porque Sí. Si tienes dinero puedes enviar a alguien que trabaje, tú lo has dicho algunas veces, querían 3 Pulitzer, no sé si era en el Huffington Post y dijeron, bueno, pues vamos a invertir y en 3-4 años tendremos 3 Pulitzer, porque pagaron durante meses y meses y meses a gente que hizo un trabajo impresionante y el Huffington tuvo sus Pulitzer, ¿no? Es decir, es cuestión de invertir. Bien, Okay. ahí también estamos en viajes de ida y vuelta, afortunadamente positivos. El primer encuentro que tuve con la señora Arianna Huffington fue precedido de un encuentro con sus relaciones públicas y de un debate que hubo en la Universidad de Barcelona. Y allí se planteó que el paradigma del periodismo y de la empresa de periodismo de futuro era 303 millones. La cifra mágica que iba a salvar el periodismo mundial era 303 millones. Esto era antes de la crisis, por cierto. ¿Y cuál era el modelo? 30 periodistas o 30 trabajadores, de los cuales 10 informáticos, 20 periodistas. 300 blogueros que ponían ahí su deposición diaria y 3 millones de lectores de estos 300 blogueros que no cobran, por cierto, que no cobraban. Este era el modelo de negocio que se entendía. ¿300 millones de qué? No, 300 millones de potenciales usuarios. De los que clican. Sí. No leen necesariamente. 3 millones de lectores, 300 millones de mercado potencial, el de todos Estados Unidos. O sea, este es el paradigma, diríamos, ¿no? Bien, afortunadamente el último discurso que le he escuchado a Arianna, que es muy lista, muy lista, ya dice que lo importante del periodismo es la calidad. Y bueno, está bien, ¿no? Porque por ahí teníamos que haber empezado, por ahí. Y para tener calidad hay que tener una estructura que soporte unos costes. Y hay que tener unos profesionales muy bien preparados, con mucho tiempo, con el tiempo que haga falta para investigar una historia. Ahora viene lo del Guardian. Y ahora viene la crisis de los medios. Sí. Eso era antes de la crisis económica. Se decía que el Huffington era el modelo que venía, pero luego llegó la crisis. La crisis ha echado por tierra todo. Todo. No sabemos si vamos a cobrar dentro de un año los periodistas de ninguna empresa. Ningún periodista de este país está en condiciones de pensar que dentro de un año seguirá teniendo el trabajo que tiene en estos momentos. Así están las cosas. Así están las cosas. Entonces, ¿por qué la crisis es tan profunda en el periodismo? Y esto está teniendo consecuencias sobre la calidad, sobre el enfoque, sobre muchas cosas. La primera es que hay 3 crisis simultáneas, a diferencia de la construcción, que tiene solo una, ¿verdad? En el periodismo hay 3, la crisis. La crisis económica, esta no os daré muchos datos, pero basta un dato que recogió Joaquín Estefanía en uno de sus speech en la apertura de la Escuela de Periodismo de la UAM. En términos relativos, en el periodismo la crisis ha tenido más costes salariales y despidos que en la construcción, en términos relativos, para lo que es el sector, para los miles de periodistas que hay más paro, ha habido más destrucción de empleo proporcionalmente en el periodismo que en la construcción. La otra es que los periódicos, sabéis que el modelo actual se basa en 2 fuentes de ingresos que son imprescindibles las 2 para mantener el modelo. Una fuente de ingresos es la publicidad y otra fuente de ingresos es lo que pagan los lectores. Porque tenemos lectores que pagan los periódicos, podemos ir a los que nos ponen anuncios y decirle, oiga, ¿usted quiere que le ponga un publi reportaje? No, conmigo no tiene que hablar. Usted con quien tiene que hablar es con publicidad. Si quiere poner un anuncio lo pone
y si quiere pagarlo lo pagáis, si no, pues tan amigos como ayer. Y al mismo tiempo poderle decir a los lectores, esta información que os damos no está mediatizada por el interés de alguien que ha puesto un anuncio en el periódico el día anterior. Este modelo de equilibrio que permite que nuestras fuentes de ingreso no se independizan de los posibles, las posibles presiones del mundo económico, esto se está viniendo abajo. ¿Por qué? Primero, la crisis económica trae una crisis de inserciones publicitarias. En 5 años de crisis, los ingresos por publicidad han bajado 50-55%. En 5 años. ¿Qué modelo de negocio soporta que uno de sus dos principales fuentes de ingresos, que es más del 50%, haya caído el 50%? Y luego se une a eso otra crisis. La otra fuente de ingresos, que son los lectores, pues está bajando al ritmo del 5-6% anual la audiencia de los periódicos, la gente que compra. De manera que estamos en un paradigma absolutamente imposible. Tenemos más lectores que nunca, más gente que nos lee y que nos escucha en las radios. En el programa de Hora 25 a mí se me pone la piel de gallina cuando pienso, con Ángels Barceló, cuando pienso que hay 1,5 millones de personas al otro lado, escuchando, más que nunca habíamos soñado. Los periódicos tenemos millones de usuarios únicos al mes que entran en nuestro periódico, por lo tanto nos leen. Además tenemos otra cosa que nunca habíamos soñado. Tenemos un periodismo, el periodismo hasta ahora estaba constreñido por la física, el territorio. Llevar un periódico a Bruselas o a Galicia cuesta mucho dinero y tiempo. Ahora no tenemos limitación ninguna, nuestro periódico va a Japón, a Tailandia, a donde quiera, al mismo tiempo que a Madrid o que a Sevilla o que a Granada. Las noticias. No tenemos ya territorio físico, ya no nos movemos en un territorio físico. El futuro del periodismo se medirá por territorios lingüísticos. Ahora la gran batalla no es si el Washington Post sobrevive y el New York Times. La batalla es quién en lengua inglesa se hará con el mercado. Y para el país, su batalla no es llegar a París o no es llegar 1 hora antes al País Vasco, que teníamos siempre muchos problemas para llegar a los extremos de la península. Ya llegamos instantáneamente. El problema es si seremos capaces de ser líderes en lengua castellana, en toda Iberoamérica, en el universo. Allí donde hay alguien que hable castellano, es un potencial lector del diario El País. Oye, una pregunta. ¿Y con Carlos Slim comprando telefónicas por todo el mundo, el periódico global en español, que creo que es vuestro lema, no será mexicano? Bueno, es que eso hemos de estar abiertos a esto. Es decir, nosotros hace tiempo que en El País no pensamos ya en términos solo de España. Tenemos una edición para Iberoamérica que está pensada para el mercado español y tenemos una edición en Estados Unidos. Y la edición hispana de los Estados Unidos es nuestro target en este momento. Entonces, claro, el problema de esto es que esto va acompañado de un cambio de modelo. El cambio de modelo que hemos dicho del digital. Hemos pasado de tener lectores a tener audiencia. Esto tiene implicaciones importantes que luego, si queréis, podemos entrar. Porque no es lo mismo pensar que el señor Álvarez Dardet es lector mío y cuidado que no meta la pata porque me va a sacar los colores, a pensar que tengo 3 millones de personas ahí que a lo mejor 30.000 me sacan los colores, pero claro, yo no puedo estar pendiente de 30.000, ¿verdad? Bien, esto es muy distinto. Luego hay el tema de que, curiosamente, nunca habíamos tenido tantos lectores, pero con la cultura de la gratuidad, nunca habíamos tenido pocos lectores dispuestos a pagar por lo que ponemos. Y aquí querría decir un par de cosas sobre la cultura de la gratuidad. Es nefasta. Es nefasta para la información. 2 palabras. Nefasta. Nefasta. O sea, la cultura de la gratuidad, ¿qué comporta? No es un problema de que la gente crea que tiene derecho a la información buena y de calidad de forma gratuita. Si queréis discutimos esto. Yo hasta podría estar de acuerdo. Si encontramos un sistema para darle a la gente información gratuita de calidad y bien, yo me apunto. Ahora, alguien tiene que financiar eso. Y ya hemos visto cómo está el tema del sector público. Por lo tanto, si nos movemos en un contexto de empresa privada, el problema que hay es que el concepto de gratuidad en información está preñado de malas consecuencias. Porque quiere decir, primero, que la información no tiene valor.
que da igual que la información sea buena o mala, lo importante es tener acceso, que no importa quién te la da, lo importante es que te la dé. Y después, para colmo, ni siquiera es información gratuita. Daros cuenta que lo que pensáis que es información gratuita es más cara que lo que pagabais antes por el periódico. Es decir, cuando habéis pagado el ADSL, la cuota del teléfono, cuando habéis pagado todo lo que pagáis a los transportistas de la información, nosotros los periodistas somos como los payeses que hacen tomates. Esa es nuestra realidad y nuestra condición. No importa el tomate ya, no importa el artículo que hagamos, no importa que el tomate no sepa nada y que el artículo sea una mierda. Lo que importa es que alguien lo transporta y gana dinero transportando ese tomate. Estamos llegando un poco a este planteamiento. Me he dado cuenta que ha corrido el tiempo y quiero dar oportunidad a que haya algunas preguntas, pero a lo mejor paso de los chicos de las dos primeras filas. Bueno, voy a hacer una excepción con un médico de familia. Va, Enrique, por favor. Gracias por la excepción, Miquel. Bueno, soy Enrique Gavilán, soy médico de familia y quería hacerte una pregunta, Milagro. Bueno, ante todo... me alegra conocerte. Sí, yo también tenía ganas de conocerte. Ante todo, darte la enhorabuena por el discurso que has comentado sobre la importancia de los conflictos de interés, la declaración de conflictos de interés, pero me da la sensación de que estás muy sola en ese aspecto, porque no veo que el resto de la profesión te siga mucho. Pero no era esa la pregunta. La pregunta iba dirigida más hacia el tema hilado con el tema de la independencia profesional. Independencia profesional. Y si ¿crees que es posible comulgar la independencia profesional con el compromiso ideológico, ¿no? El compromiso político o social? Porque creo que es una gran diatriba, no solamente en tu profesión, sino en todas las demás. Vamos a ver, este es un debate que tenemos muy a fondo. Yo soy una persona comprometida, ideológicamente. Creo que mucha gente me conocéis, llevo muchos años viniendo aquí a las ESPAs y eso ya es una militancia, quiero decir que yo soy una persona comprometida en lo que diríamos valores generales, pues lo que se decía esta mañana, de atención a los desfavorecidos en general. Por mi profesión no he tenido mucho cuidado en no adoptar compromisos partidistas, porque creo que efectivamente puedo tener mis ideas, pero no quiero contaminarme en el sentido positivo de la palabra. Ahora, el gran dilema que ha habido, hay un dilema, en un país que hay una dictadura, el periodismo, los chicos de Egipto, o los chicos de Siria, o los chicos que están emitiendo a través de las redes información, se está jugando la vida. Ahí no puede ser más comprometido el periodismo. Es decir, el derecho a la información, ahí soy beligerante. Militancia total. Se justifica todo, es decir, el periodismo ha de ser militante. En condiciones de democracia, de pluralidad y de libertad general, el periodismo ha de ser comprometido. Ha de ser comprometido con una cosa, con el bien común. Aquí tenemos un problema, que es plantear las lealtades. Yo digo que el tema no es el compromiso, es dónde planteas tú la lealtad. ¿A quién crees que el periodismo debe su lealtad? Y este es un debate filosófico que tenemos, que es verdad que cuesta mucho adentrar aquí. Porque hay una parte de compañeros que preferiría el debate político directamente, es decir, entrar en controversia política. Yo creo que el periodismo tiene mucho futuro si es capaz de presentarse ante la sociedad como una herramienta necesaria para el debate público. Y para que sea una herramienta necesaria y creíble para el debate público, el periodismo tiene que ser transparente también él. Por lo tanto, hay dos condiciones fundamentales que no se dan ahora, por ejemplo, en las informaciones. Cuando leáis una información, pensad que una información, por muy categórica que se ponga en una tesis, si no os dice de dónde ha sacado los datos y no os da datos, no os la creáis. Por mucha confianza que le tengáis al periodista. Le habéis de exigir al periodista, y yo se lo exijo a mis alumnos, le habéis de exigir que demuestre lo que dice, que ponga los datos. Prohibidas las fuentes anónimas, porque las fuentes anónimas son hijas de este sistema de cerrojo informativo del que hablábamos. Esto es muy importante. Y el otro tema es, ¿todo eso es posible, este debate es posible ahora? Pues malos tiempos para la lírica, claro. Porque ahora precisamente ese debate, que significa tener redacciones poderosas, profesionales,
que le planten cara a la empresa, se producen en un contexto en que se están produciendo cambios en las empresas muy importantes, que comportan, en primer lugar, una pérdida de poder de la redacción respecto de la empresa. Es decir, los directores hasta hace muy poco eran jefes de personal de la redacción. En estos momentos los directores están más obsesionados en cómo no entrar en pérdidas o en cómo salir de pérdidas, en cómo rebajar costes, que en cómo mejorar la calidad informativa. Es decir, que se está reduciendo los recursos, y los recursos repercuten sobre la calidad. El otro elemento pernicioso es que se está instaurando una precariedad impresionante. Hay compañeros que salen de la facultad que se ofrecen para trabajar gratis y que se pelean con otros por una plaza para trabajar gratis. En esas condiciones podemos discutir con la empresa, con quien sea, a quien debemos la lealtad. Pero de todas maneras hemos de mantener, precisamente ahora, hemos de mantener más que nunca la necesidad de que para la democracia es indispensable que haya un periodismo creíble y fiable. Y ese periodismo necesita periodistas que entiendan que su primera lealtad no está ni con su sindicato, ni con su partido, ni con su salario incluso, ni con su empresario. Y necesitamos empresarios, y aquí es difícil pero los hay, que entiendan que si quieren tener futuro en una sociedad transparente y democrática, han de permitir que la primera lealtad de sus periodistas no sea con la empresa, sino con los ciudadanos. Ejemplo, New York Times. Cuando el Slim fue al New York Times, yo espero que nosotros podamos hacer lo mismo que hizo el New York Times cuando el Slim compró un porcentaje de su accionariado. Lo puso a parir. Y si ayer entrabais en el Washington Post, ayer Jeff Bezos, ahora mismo está hablando Jeff Bezos con la redacción del Washington Post para explicarles los planes que tiene después del éxito de Amazon para este periódico. Pues había una galería de fotos presentando al señor Bezos. La cuarta fotografía era del primer empleado que tuvo el señor Bezos en aquel garaje en el que fundó Amazon, que decía que era un killer de trabajadores, poco menos. Lo decía que era como que ya no trabaja con Bezos. Y el Washington Post fue a buscar la última trabajadora contratada y el primer trabajador que trabajó con él, y su opinión la puso allí. Y hoy el señor Bezos está hablando con estos periodistas que han puesto esto. Hemos de aprender mucho de los americanos. América tiene muchos defectos, pero desde luego la solvencia, la fuerza de su periodismo para enfrentarse, leer las memorias de Katharine Graham, que es la propietaria, la madre del actual propietario del Washington Post, leer sus memorias y veréis cómo en el Watergate, cómo se hacían las cosas. Milagros, una pregunta ya en la última fila. Buenas tardes. Con respecto a los conflictos de intereses que comentabas al principio, la declaración de conflictos de interés, yo tengo una pregunta como joven que soy o me puedo considerar. Nosotros, en el panorama que nos vemos actualmente de investigación como futuros científicos, tenemos muy difícil el acceso a la investigación independiente. Casi toda la investigación viene financiada por unos o por otros, y en algún momento supongo que habrá un consenso de declaración de conflictos de intereses en el que se nos exigirá que declaremos quién ha financiado nuestra investigación y de qué manera nuestra investigación es válida, ¿no?, para dar una opinión a los medios o a la población. Y me gustaría saber si puedes aportarnos alguna herramienta o alguna visión que tengas con respecto a esto, que creas que pueda ser útil, porque a mí no me vale que alguien diga que ha trabajado para un laboratorio, que su investigación la ha financiado Patatín, porque con la investigación pública que tenemos hoy en día, pues esto es casi pues el pan nuestro de cada día. Y si puedes aportar también algo con respecto a los conflictos de intereses de los propios periodistas, si crees que también podría haber alguna herramienta. Okay. Muchas gracias. Podremos dar una o dos palabras más, por supuesto, los presidentes, si queréis decir algo, o Joan Carles. No, me gustaría mucho que Enric Companys hiciese una pregunta, pero no sé si querrá. Me encantaría, pero en todo caso, había ahora la respuesta tuya, y si queréis alguna palabra más. El tema de los conflictos de intereses, el problema para el periodismo de los conflictos de intereses es que vienen camuflados. Es por eso que he dicho yo antes lo de las sociedades médicas. Esto es un tema que ya es muy viejo, ya desde la historia de la terapia hormonal sustitutoria, desde las historias del Prozac, de todas estas, las píldoras de la felicidad. Todos sabemos que hay ahí un disease mongering que
que está intentando crear enfermedades nuevas, etcétera, etcétera. El problema es que vienen ocultos y muchas veces camuflados por esta estrategia que ya hace como 15 años que Xavier Carné las describió en Medicina Clínica, que decía la nueva estrategia de los laboratorios. Pues primero colonizar a los medios para llamar la atención sobre un supuesto nuevo problema de salud. Después reforzar la idea de que tenemos un problema movilizando a los expertos de las sociedades médicas correspondientes que ratifiquen que efectivamente tenemos un problema de salud, por ejemplo la impotencia, que en Estados Unidos se llegó a decir que el 70% de los hombres de más de 60 años tenían una impotencia severa, cosa que imaginaros, ¿no? Pobres. Pero bueno, y el tercero es aparecer con la solución, que además la traen los mismos que han dicho que había el problema, con lo cual el círculo está cerrado. Nadie tiene más credibilidad para decir que esta es la solución a la impotencia que aquel que antes, sin decir que venía a la otro, te ha dicho que tenemos un problema con la impotencia, con el dolor, con el reumatal, lo que queráis. Entonces ahí, esto, con todos los respetos, este es un problema de los periodistas, pero es un problema de la comunidad científica, que tiene que arbitrar sus mecanismos para desenmascarar intereses estos. Entonces, si la comunidad científica exhibe los conflictos de intereses, mal periodismo el que no los reproduzca. Es decir, cuando haces un informe y hablas sobre un informe, yo como defensora traté varios temas de estos, has de decir quién ha pagado ese informe. Si ha sido un laboratorio, lo tienes que decir. Conflictos de intereses de los periodistas. Yo digo, puede haber periodistas que tengan conflicto de intereses, pero si nos movemos en el terreno de la ética, los periodistas no pueden tener conflictos de intereses. Y aquí tenemos un problema, que es verdad que a los periodistas les pagan los viajes pues a Miami para presentar un nuevo fármaco, porque ya me dirás si hay que ir a Miami para que te presenten un fármaco que lo han investigado en Alemania a lo mejor, ¿verdad? Es decir, aquí, o Acapulco. Bien, esto cada vez se da menos. El periodismo riguroso hace tiempo que ha introducido mecanismos, reglas de transparencia. Si ha aceptado la invitación, porque es verdad, por ejemplo, que en astrofísica, por ejemplo, la investigación astrofísica, es muy difícil que tú puedas hacer una información si la NASA no te invita a ir a la Guayana, y por lo tanto tienes que decir que vas con la NASA, te ha invitado a ir a la Guayana. Pero en biomedicina eso debería ser más fácil. Ahora, es un problema también de la comunidad científica. Los periodistas que cobran de otros sitios y escriben en los periódicos, yo creo que eso no debería permitirse. Es decir, los periódicos no deberían permitir que escriban sobre salud periodistas que no estén pagados por los propios periódicos. Y aquí tenemos una primera anomalía también, que es que, así como la sociedad de periodistas económicos, cuando alguien entra a trabajar, por ejemplo, en el gabinete de comunicación de un banco, se daba de baja periódicamente, esto en Europa es así. Cuando en una sociedad de periodistas alguien va a trabajar, la sociedad de periodistas económicos, al banco se da de baja, y cuando vuelve a trabajar en un periódico se vuelve a dar de alta, pues aquí no. Aquí tenemos la sociedad de periodistas de la salud, por ejemplo, pues están los de los gabinetes de comunicación y los periodistas que escriben, es decir, los que influyen sobre los que escriben y los que se dejan influir. Claro, aquí todo eso tenemos un gran recorrido que hacer en el campo de la deontología todavía. Gran recorrido. Bueno, yo creo que debemos cumplir el horario. Sí, mejor. Creo que debemos de cumplir el horario, que ahora Milagros atenderá las preguntas de los que os queráis acercar. Es evidente que no estábamos en un congreso sobre el futuro del periodismo, sino haciendo una charla, trazando ideas diversas. A mi juicio ha sido muy rica, como es tu trayectoria profesional. Creo que tenemos muchas diferencias, pero también muchas cosas en común, y el nombre de tu blog, Cosas que Importan, ¿no?, es muy parecido a lo que hemos venido hablando en estas sociedades últimamente, de dar valor a lo que de verdad importa en una sociedad democrática, y entre ellas, pues evidentemente está la verdad y la calidad de la información. Yo te agradezco infinitamente, muchísimo, pues el esfuerzo que siempre representa ponerse delante de un foro de gente que no sabemos de periodismo. No digo ya entrevistar, sino simplemente, y creo que
pues es muy de agradecer que hayas aceptado el diálogo, las preguntas, Bueno, las interrupciones, pues así que y muchas gracias. y estoy muy agradecida porque ya sabéis, algunos que me conocéis de otras veces, que me siento como en casa. Si hay una sociedad que yo respeto médica, esta es la de Epidemiología y Salud Pública, y procuro colaborar con vosotros todo lo que puedo, y desde luego me tenéis a vuestra disposición siempre que queráis para fomentar este tipo de debates que creo que son muy importantes, porque la calidad de la democracia tiene que ver con estas cosas. Muchas gracias. Gracias. Molt bé. Bueno, Bueno, ha passat una hora i mitja, a mi m'ha passat bastant ràpid. No sé, la verdad es que sí, que sí, pasa muy rápido, porque el temps se menja tot. Hola, Això potser era teu, no te conocía. ¿Qué tal? Así, gracias. Gracias por Hombre, pasarme gracias. la... De nada, gracias por... Sé que la has querido No, gracias obviar por- sobre todo, Andreu, pero bueno. Es que Andreu... Bueno,